Y empezamos con el repaso. Ya. ¿Qué es lo más básico que tenemos que acordarnos? Acuérdense que hoy día vamos a partir de muy de cero. Mucho antes que eso. Pero El bueno, abecedario. El abecedario. el abecedario, ¿ya? Y más que el abecedario, que me lo voy a saltar un poquito, porque eso está, quizás después les puedo poner un video con el cómo se dice. Me interesa otra cosa. Más que el cómo se llaman las letras, ¿Cómo se ¿Cómo pronuncia? se dicen? cómo se pronuncian. ¿Ya? Entonces me da lo mismo si ustedes saben que esto se llama chi. ¿Ya? Necesito saber cómo convive la letra C con otras letras. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, lo que les decía, voy a usar mi superpoder y en 3, 2, 1 van a quedar todos silenciados. Acuérdense que si yo les voy a pedir que abran su micrófono a una persona en particular y esa persona me va a abrir el micrófono. Acuérdense que se abre el micrófono apretando el botón con forma de micrófono. Ya, vamos a partir con Raquel. Raquel, necesito que abras tu micrófono. ¿Ya, Raquel? Ahí está. Loreto, necesito que cierres tu micrófono. Estoy tratando, no me resulta. Yo te lo voy a, mira, te lo voy a cerrar yo, entonces no Ya, apretes nada menos que, si te pido, ahí tú apretas el botoncito. ya. Ya, Raquel. ¿Cómo suena eso? K. K. Ya, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Entre corchetes, que es una cosa que se usa para la fonética, y en mayúscula les voy a poner el cómo suena. Siempre, ¿ya? Entonces, K. ¿Cómo, cómo hago yo? No sé qué hice. Espera. Dame un segundo que no sé qué. Ya, no importa. ¿Cómo hago yo el sonido que? CHE. Perfecto, CHE. ¿Ya? Entonces, ojo, cada vez que nos encontremos con una CHE, esto va a sonar ¿qué? ¿Y el ki? CHI. CHI. Uy. Ahí. CHI, entonces suena ki. ¿Cómo hago que suene ko? CO. ¿Cómo? CO. 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 Eso igual que en español, pues suena ko. ¿Y Q? Tal cual. Seu. ¿Ya? Entonces K, que, ki, ko, Q. ¿Me podrías hacer un ejemplo? ¿Se te ocurre alguna palabra que use el que y una que use el ki? Eh, eh, no se me ocurre nada. Cualquiera. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Ya? Es que el que efectivamente significa lo mismo. Porque cosa, eso significa. Vamos a abrir, vamos a hacerlo bien. ¿Qué es? ¿Ya? Pero una palabra que tenga el que entre medio, que no sea solo el que. Eh, Mira, tenemos una. ¿Per qué? ah, ¿Per qué? ¿A Eso mí es qué? ¿por qué? ¿A mí qué? Ya, pero bien V, pero estoy con Raquel. Acuérdense de eso. Ya. Amique. ¿Qué significa amique, Raquel? Amigas. Amigas. Perfecto. ¿Cuál es el singular de amique? Amica. Amica. ¿Ven? Entonces, aquí tenemos el K. Amica. Y en plural, amique. Amigas. Una con ki, por ejemplo. Kilómetro. ¿Ya? Eso es interesante porque nosotros
en español lo pronunciamos igual, solo que se escribe distinto. ¿Ya? Kilómetro. Entonces, siempre que nos encontremos con un CHI, va a ser ki. Ya, gracias Raquel. Puedes cerrar tu micrófono. Cecilia, abre tu micrófono, por favor. Ahí está. Súper. Entonces, Cecilia, Ya. ¿cómo suena esto? Eso es una che. Che. Perfecto. Ya, entonces este es nuestro che. ¿Cómo escribo yo chi? El sonido chi. C-I. Sei. Muy bien. Eso suena Chi. chi. ¿Ya? Entonces, hasta ahí siempre es fácil. Acuérdense que la E y la I son las que siempre como que difieren de las demás. ¿Qué pasa si yo quiero hacer el sonido cha? Ya. Tendría que ser. Uh. Ups. Ah, tienes que poner una S, una C. No, eso lo vamos a ver después. ¿Eso no es? Yo lo que quiero hacer es el sonido cha. Ahí lo puse afuera. Es más fácil de lo que crees. ¿Sea? No, eso suena acá. No, porque tampoco eso suena es tan fácil. acá. ¿CH? No, porque la H no Eso no suena en existe en italiano. No italiano. existe. Claro. No. C-I-A. Ia. Ay, verdad. Ay, sí. Esto suena cha. Eso Entonces, suena ya. ese es Y uno el de los pocos casos del italiano en que nos va a desaparecer una vocal en la pronunciación. ¿Ya? verdad. Acuérdense siempre que todas las vocales del italiano se pronuncian, excepto cuando tenemos esta combinación. ¿Ya? Ahí vamos a ver la otra, con la G y eso. Entonces, Claro. va a haber muchas veces, no sé si muchas, pero hay varias veces en que nos vamos a encontrar con 3 y hasta 4 vocales juntas. Y van a pronunciarse todas. Pero cuando tenemos un C y A, desaparece la I. Y no decimos chia, sino que decimos simplemente cha. Ya. Entonces, ¿cómo va a sonar cho? ¿Cómo se escribe cho? C-I-O. C-I-O. Yo. Ahí sí, Y, ahí me acuerdo. y chu, C-I-U. eso. Entonces el Chu. sonido chu se escribe, Ese. ahí está, che, C-I-U. Yo. Ya. Bien. Uf. Ya. Cecilia, A ver. ¿algún ejemplo? Con cualquiera de estos. Bueno, con Chile Chile, exacto. se escribe C-I-L-E. Chile. Exacto. Ya, Eh, entonces, ¿qué pasaría si yo voy a Italia y me dicen lugar de nacimiento? Yo le pongo así. ¿Cómo ellos, leerían esto los ellos italianos? le dirían Chile. Chile, claro, porque Chile. CHI es ki, entonces sonaría Chile. Yo para decir Chile tengo que escribirlo así. Así, C-I-L-E, Chile. Chile. Sí. Por ¿Mm? ejemplo, con la che, puede ser chechi, que es el Chechi, garbanzo. perfecto, garbanzos. 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 Y eso suena. Uf, Chechi. hoy día no se me da muy bien el Word. Acá está. Chechi suena esto. Sí. Ya, pero tenemos la Ah, CE y la CI. sí. Chechi. Pero las dos combinaciones. Para aprenderlo, yo me acuerdo que uno usó esa palabra para acordarme. Chechi. Ujú. Con el cho puede ser socho. Socho. Que es bien curioso porque es una palabra que se escribe igual que en español, pero se pronuncia socho. Ya, dame un segundito. Luis, que me tiene una pregunta. Me acabo de fijar que tiene
Ábrame el micrófono, Luis, para hacerme la pregunta, que si no, no lo escuchamos. ¿Todavía tiene el micrófono apagado? Ahí sí. ¿Podrías agregar el significado de cha, cho, bueno, socio, y chu? Es que no tienen significado, estamos viendo solo fonética, Solo fonética. solo el cómo suenan. Por eso ahora estamos poniendo palabras para dar ejemplos. De acuerdo, Ujú. gracias. De nada. Puede cerrar su micrófono, Luis. ¿Ya? Socho no puse el significado porque es que significa lo mismo, significa socio. Por eso decía, se escribe igual que en español, pero se pronuncia socho. Yo les pongo un clásico con el cha. Ah, Chao. 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 Entonces, ¿Verdad? acuérdense siempre, no es chiao, jamás va a ser chiao. La pronunciación de esto es igual que la del español, chao. ¿Y qué significa chao? Significa hola y significa chao. Nos faltaría con el chu. Chu, ¿qué puede ser? Ay, está difícil. Chu, 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 chu. Achugamano. No, ahí vamos a ver el ashugamano. Achuga, Ah, eso es anchoa. achuga. Ah, verdad, sí, anchoa, sí. Que le ponen Ah, mucho anchoa. sí, po. Son secos para la anchoa en Italia. Sí. Después vamos a ver el tema de las dobles, ¿ya? Achuga. Achuga significa anchoa. Podríamos decir que su pronunciación es achuga. ¿Ya? Achuga. Y significa anchoa. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un ejemplo para cada una. Y como les decía, nos estamos refiriendo al cómo suena más de lo que significa. ¿Ya? Entonces, mantente en línea, Cecilia, no te salgas. Ah, ya. Ya. Porque vamos a hacer una cosa que va como ligada a esto. Y a propósito de una cosa que dijiste tú. ¿Ya? Entonces yo dije que esto, uy, se me mueve todo esto, ya. Yo dije que esto suena cha, che, chi, cho, chu. Pero ¿qué pasaba cuando yo le agregaba una S delante? Ahí, yo me acuerdo que tú nos enseñaste que teníamos que pronunciar mucho ese sh, era como más sh. Eso, No tanto cha, sino que sh. Hacerla bien exacto, arrastrada. exacto. Entonces, si yo le agrego una S, tengo una SC, el sonido pasa de cha a sha. E incluso yo puedo decir que esta es una doble consonante. Entonces no solo sha, sino que es sha. Vamos a poner doble S porque la tenemos que alargar. Entonces sería sha, she, shi, sho, shu. Ya. Y aquí quiero ser súper enfático en una cosa y voy a dejar de compartir. Y quiero que lo tengan muy, pero muy claro. Es muy importante. En Chile tenemos todo un tema un poco social con el sonido sh, ¿cierto? Porque para nosotros el sonido correcto es decir Chile y no Chile. Ya. En Italia, ese tema social no existe. No hay un tema social con el sonido. Hay un tema gramatical, fonético, en que son dos sonidos completamente distintos. Completamente distintos. Entonces, yo tengo que quitarme esa vergüenza, esa cosa como predefinida que tenemos en Chile de no decir la sh, y en italiano sí se dice cuando es necesario. Y lo que les decía, no solo suena sh, sino que además la alargamos porque es una doble. ¿Ya? No es sha, es sha. ¿Ya? Tenemos un sh, lo mantenemos.
Así que siempre eso, todos los prejuicios, todas esas cosas sociales se quedan en Chile. Cuando hablemos italiano no existen, son dos sonidos distintos y tenemos que siempre saber pronunciarlos. Ya, volvemos. Entonces, para que se hagan una idea de lo que digo y de lo importante que es pronunciar de manera distinta. Súper buen ejemplo el que me dio antes Cecilia. Yo dije que achuga, ya que no tenemos ese, entonces es un sonido ch. Achuga significaba anchoa. Anchoa. Pero si yo ahora digo esto, ayuga, con sh, ayuga, eso es seca. ¿Ya? Yo digo lui o lei, ayuga, sería él o ella seca. Y fíjense, se escriben casi iguales. Cambia, en vez de tener una doble C, tiene una S, SC. Y uno se pronuncia achuga y el otro se pronuncia ayuga. Y cambia completamente el sentido. Así que si yo voy y yo digo lui achuga, me van a decir él anchoa. No, pues, él seca. Cambia el sentido. Y ahí tengo un buen ejemplo de palabra, que es el que dijo antes Cecilia. La palabra asciugamano. Entonces lo vamos a poner ¿cómo sonaría eso? Así. Asciugamano. Le pongo doble S porque acuérdense que la alargamos. Asciugamano. ¿Qué es una asciugamano, Cecilia? Una toalla. Toalla. Perfecto. Ojo, a pesar de que tiene la palabra mano, no necesariamente es una toalla de manos. Es cualquier toalla. Toalla de cuerpo, toalla de playa. Todas las toallas se llaman asciugamano. ¿Se te ocurre alguna palabra con los otros? Por ejemplo, la shimia. La shimia. La shimia, porque tiene dos N. Bueno, shimia. Eso es el mono. El monito. Que curiosamente en italiano siempre es femenino. Ah, ¿Ya? verdad. No existe il scimmio, no. Todos los monos, sean machos o hembras, los tratamos de manera femenina. La scimmia. La scienza. La scienza. La Ya, scienza. esa es una palabra un poco es una excepción, porque generalmente el sonido she lo deberíamos escribir así, pues, SCE. Sí. Es una excepción, ¿ya? Y le ponemos una I, pero la I no se pronuncia. Scienza. Ah, ya. Por eso me acordaba de esa palabra. Sí, es bien curiosa, scienza. Esta es una excepción. Claro, esto suena así. Miren lo que estoy haciendo para que les quede bien claro el sonido. Scienza. Esto es pura fonética, ¿ya? No piensen que esto por ningún motivo se va a escribir nunca así. Yo les estoy escribiendo el cómo lo pronunciaríamos nosotros. Scienza. Scienza. Eh, ya no nos sirve mucho en este tiempo. Sharpa. Ah, Esto se pronuncia sharpa. ¿Qué es una sharpa? ¿Quién es una sabe? bufanda. Eso mismo. Una Bufanda. Nada, estos son puros ejemplos sueltos de palabras. Eh, Clásico. Sí. Lei capisce. Entonces eso es capisce. Eso significa ella entiende. Lei capisce. Entonces acuérdense siempre ya. Sin miedo. Capisce. Sciarpa. Scimmia. Asciugamano.
en la CHIO, en el yo, pero, Yo, pero la palabra favorita de los italianos. sí, eso, yo, pero. Yo, pero. ¿Qué significa yo, pero? Parece que es como un paro, como un... Huelga. Huelga, eso. Viviendo en Italia y moviéndose en tren o en micro, yo creo que es la primera palabra que uno aprende en Italia. Sciopero. Hay periodos en que hay uno a la semana, para que se hagan una idea. Bien, sciopero. Es con sciopero. Y como lo que les decía, siempre en estas combinaciones de SC y A, SC y O, SC y U, desaparece la I. Por eso ya, yo, shu. No xia, xio, xiu. Ya, yo, shu. Súper. Ya, apago el micrófono. Espera, que te dejo con la última. Ah, Que ya. esta ya... ¿Qué pasa si yo me encuentro con esto en italiano? ¿Cómo se pronuncia? Cue Eso. Esto y se qui. pronuncia cue Y y se qui. pronuncia qui. Entonces pronunciamos la Q, no como nosotros, como que nosotros pronunciamos la U. En español nosotros decimos que, qui. Claro, Ellos la pronuncian la U. claro, Cue y y es qui. por la misma regla que yo les decía, en general, exceptuando la regla esta del C y A que suena cha, en general, en italiano pronunciamos todas las vocales. Entonces aquí entramos en esa regla, por la regla general. Yo voy a pronunciar todo. Voy a pronunciar la U y voy a pronunciar la E. Cue. Entonces, Okay. por ejemplo, podemos decir questo. Questo, que significa esto. El qui es más fácil incluso. ¿Qué significa qui? ¿Solo qui? ¿Y quién? No, ¿Quién? ¿Quién no es quién? Ay, chuta, me no es quién. confundí. Tranquila, tranquila. No es que. Es aquí. Aquí, qui. Puede ser el típico Sí, vieni qui. Vieni qui. qui. Sí, Eso es está bien. ven aquí. Sí, qui. ¿Ya? Nunca confundir que el qui, Ese es el quién. ese es quién. Sí, me confundí. El qui es Es aquí. aquí. Y el li, Es ahí. ahí. Ah, es el lejos y el cerca. Claro, Qui y li. exacto. Ya, Tú tienes gracias. qui, ojo, tú tienes qui, que es aquí, Aquí. qua, que es acá, entonces los puedo usar de manera indiferente. Yo puedo decir vieni qui o vieni qua, es lo mismo. Después tengo la, que en verdad es así, la, Ajá. con para atrás, la, que es allá, y el li, que es ahí. Ahí. Entonces tú puedes decir baila, anda allá, o bailí, anda ahí. Entre ellos son sinónimos. Yo puedo decir qua o qui, puedo decir la o puedo decir li. Perfecto. Eso, siempre yo tenía la duda, porque veía que lo usaban como indistintamente. Entonces al final decía, bueno, ¿qué significa la y li? Ya, gracias. Súper. Ahora sí, Cecilia, puedes cerrar tu Ya. micrófono. Cierro mi Y micrófono. le vamos a pedir a Mónica que abra su micrófono. Bueno, es normal. Tengo una bomba de bomberos muy cerca y suena bastante seguido los bomberos, así que no se preocupen. Mónica. Mónica. Tienes que prender tu micrófono, Mónica. El botón con forma micrófono. Apretarlo una vez. Ahí. Ahí está. Súper. Ya. Mónica, nos salimos de los sonidos K, K, Ki y sus combinaciones. Nos salimos de la letra C y nos vamos a la letra G. Entonces, ¿cómo suena esto, Mónica? Ga. K, igual que en español.
¿Ya? Entonces vamos a poner así y vamos a poner igual. Ga. ¿Cómo escribo yo el sonido ge? G-H-E. G-H-E hace nuestro sonido ge. ¿Y el gi? G-H-I. Impecable. Este es nuestro sonido gi. Go. Puede ser G-O o Sí. GUE, no sé. ¿Sí? No, ¿Está bien? está bien, está bien. Ah, ya. O sea, es igual que en español. Go. Y lo mismo con gu. Ya. Suenan igual. Ujú. ¿Se te ocurre algún ejemplo con ge? ¿Con la segunda? ¿Sí? ¿Gueto? No, nada que ver. Sí, claro. Ghetto. Ya. Gueto. Significa gueto. Ya. Se pronuncian prácticamente igual, solo que tiene doble T. Ghetto. Gueto. Mira, voy a poner otro. Paquete. ¿Verdad? Ya, también significan lo mismo, pero miren cómo se escribe. Se pronuncian prácticamente igual, pero con doble T. Spaghetti. ¿Ya? Cuando pronunciamos, separamos acá. Spaghetti. ¿Con la GHI se te ocurre algo? Pinguini. Ay, no, porque ese es con G-U-I. Después lo vamos a ver ese. Ah. No. Estoy pensando yo también uno, que a veces no, buenas y a primeras no es tan fácil. Iba a decir guitarra, o sea, guitarra, pero es... Claro, miren, ahí a propósito de lo que vimos antes, la palabra guitarra en italiano es chitarra y se escribe con CHI, pues, entonces se pronuncia guitarra. A ver, uy, no se me ocurre nada. Siempre digo, por ejemplo, esto. Esta es una palabra bien complicada, singhiozzo. Sí, así se escribe, sí, se pronuncia singhiozzo. ¿Qué significa singhiozzo? Hipo. En español, singhiozzo es hipo. ¿Ya? Entonces, GHE, GHI, GI. Los otros no pongo ejemplo porque en verdad es como lo normal, como se pronuncia, ¿ya? Por ejemplo, el verbo pagare, que es pagar, eso se pronuncia acá, pagare, sin ninguna diferencia respecto al español, así que no me quedo, no voy a quedarme mucho rato ahí para que vayamos avanzando. ¿Ya? Nos vamos a pasar a otro sonido, Mónica, así que no apagues tu micrófono. Vamos a borrar acá, 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 acá y acá. Entonces, ¿cómo suena eso, Mónica? La G. Y. Bien, Y. La única diferencia con nuestra YE es que nosotros la Y la pronunciamos como súper suave, Y. En italiano es dura, Y. GE es Y. ¿Cómo vamos a hacer el sonido G? G-I. Hey, perfecto. ¿Y si yo quiero hacer el sonido ya? Bueno, ya. Todas estas reglas son muy parecidas a cuando hicimos la C, con la letra C. Entonces G-I, no, a ver. ¿Sí?
C-I-A. Claro, si C y A hacía cha, G y A hace ya. Ya. Perfecto. Entonces, lo mismo va a pasar con G y O y G y U, que es yo y es yu. ¿Qué se te ocurre de ejemplo, Mónica? Con cualquiera de estas. Vamos haciendo con Yocare. Con la Yocare. G puede ser yocare. Perfecto. Yocare. Eso es con la G y O. Sí. Ya que se pronuncia Mm, yocare. ¿Y qué significa yocare? Jugar. Jugar. ¿Otro? ¿Con algún otro? ¿Fue? No. Mira, aquí te pongo yo uno. Ya. Gelato. Ah, verdad. Clásico. Ojo que muchas veces lo encuentran escrito y mucha gente lo pronuncia como que tuviera dobles. Ya. Nunca, 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 nunca. Gelato tiene solo una T y como no tiene T, como no tiene dobles, lo decimos como una sola cosa. Gelato. No paramos, no decimos gelato. No, es gelato. Y significa, dijimos, helado. ¿Otro? Tratemos de hacer los 5. Ya. Sí, es. Puede ser ya. No, nada que ver. Yacare, nada que ver. Yacare, no, no, eso no existe. No, ¿cierto? No. Ya. Es. Mira, yo te voy poniendo uno que se me da bastante bien. Giuseppe. Mi nombre, Sí. Giuseppe. Esa es la pronunciación. Vamos a separar así. Giuseppe. No es Giuseppe. No, es Giuseppe. Por eso acuérdense siempre que muchas veces hay mucha gente que me escribe así. Me escribe Giuseppe. Pero claro, si yo escribo esto se pronuncia Giuseppe. Y es Yu. Entonces, Giuseppe. Bien. ¿Algún otro? Ya. Puede ser Gianni de Gianni. eso. El típico nombre muy italiano, Gianni. Que aquí muchos dicen Gianni. No, es. La pronunciación es Gianni. Le voy a poner 3 N para que se acuerden de que hay que alargarlo. Gianni. Y lo mismo que muchas veces el libro que usamos usa mucho el nombre Gianna, Sí. que es un nombre muy común en Italia, que es la versión femenina de Gianni. ¿Ya? Y no es Gianna, no, es Gianna. Gianna. Bien. Y podemos terminar con... ¿qué puede ser? Gi- Mira. Asparagi. Asparagi. Esto carga en la primera A. Asparagi. Vamos a poner acá. Entre asparagi. Esos son espárragos. ¿No? Entonces, esto más que nada es pronunciación. Tenemos ya, ye, yi, yo, yu. Y Mónica, ¿qué pasa cuando nos encontramos con esto? GV, GUI. Espérate. ¿Es go? No. GUE. Gue. Güey. Ah, sí. Y la otra es we. Ui.
Entonces tenemos un clásico, la palabra guerra. Significa exactamente lo mismo, se escribe exactamente igual, pero se pronuncia con la U, guerra. Ujú. Y aquí está la otra que habías dicho antes, po. Pingüino. Ah, verdad. ¿Ya? Entonces se pronuncia igual todo, pero claro, nosotros en español le ponemos aquí cremillas, pues, para que suene la U, pingüino. En italiano no, pues porque la GUI de por sí suena la U. Entonces no tenemos que ponerle comillas. Pingüino. Se escribe igual, se pronuncia igual, o sea, perdón, se pronuncia igual, pero se escribe sin cremillas. Súper. Gracias, Mónica. De nada. Puedes apagar tu micrófono y lo va a abrir Verónica. Verónica Marelli. Hola, Verónica. Ya. Profe, tengo una pregunta. Por ejemplo, Te escucho muy bajito, Verónica. Trata de acercarte un poquito más al micro. voy a subir el volumen. ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí un poquito mejor, sí. En la palabra, en la excepción de ciencia, Scienza. ¿eso es porque tiene la otra pronunciación fuerte después? No, no, hay algunas palabras, poquitas, que tienen ese punto, esa acepción de que tienen una I, porque yo en verdad, ya, vamos a hacer esto. Esto se pronuncia así, Scienza, Sí. ¿ya? Y desaparece la I. ¿Por qué digo excepción? Porque yo en verdad, en teoría, podría escribir así, Scienza, y suenan igual, pero por excepción se le pone una I. Entonces hay que acordarse nomás de memoria que esa palabra lleva I. Lo mismo pasa con la palabra cello, que significa cielo, igual que en español, pero se pronuncia así, cello. En teoría, en teoría yo podría escribirla así en italiano y suena igual, cello. Pero hay que acordarse de que lleva ahí. Por eso digo, son excepciones, no, no son parte de la regla general. Ya. Verónica, ¿cómo suena eso? No, solamente la N, ¿no? Como una ñ, ¿no? Ahí sí, pues. Ya, la GN suena igual, igual, igual que la ñ. ¿Ya? Entonces, la ñ es una letra que existe solo en el español, pero eso no significa que el sonido no exista en otras lenguas. ¿Ya? Existe en todas, prácticamente todas, el portugués, el italiano, el francés, todas tienen la ñ, pero se escriben con combinaciones de letras. Entonces, la combinación de letras del italiano es la GN. ¿Ya? Entonces, ¿cómo suena eso, Verónica? Buongiorno, baño. Baño. ¿Ya? Es muy, muy bueno lo que hiciste, porque no deja de ser una doble. Entonces no va a ser baño, sino va a ser baño. Vamos a mantener el ñ. Baño. ¿Eso cómo suena? Compaño. Compaño. ¿Y qué significa? Compañero. Compañero. ¿Ya? Entonces, la GN en verdad es súper simple. Simplemente nos tenemos que acordar que cada vez que aparezca una GN es una ñ. Se pronuncia como una ñ. Ya. Después, ¿cómo se pronuncia esta letra? Z. Z, perfecto. Acuérdense siempre que la Z es dura, es súper dura. Y lo más parecido que tenemos en español vendría a ser una TS. C, Z. ¿Ya? Z. ¿Cómo pronunciamos esto, Verónica?
Pizza. Pizza, perfecto, pizza. Esa es una típica pelea porque aquí dicen que vamos a hacer pizza. No. Y le dicen pizza. ¿Qué es Pisa? La torre de Pisa. Es una ciudad donde está la torre. Ujú. ¿Ya? Entonces, la pronunciación jamás va a ser Pisa, porque Pisa, como les digo, es una ciudad. La pronunciación es pizza. ¿Y eso significa algo, pizza, o es el nombre? Es nombre propio nomás de la comida, del plato preparado, pizza. No tiene ningún otro significado que no sea ese. ¿Ya? Y aquí tenemos... ¿Cómo? Verónica, ¿estás por ahí? Sí, estoy. Me escuchan muy mal. Se te escucha como cortado, pero ahora sí te escucha bien. Ya. Y el último fonema, que es el más pesado, porque no tenemos nada, no tengo cómo mostrarles, ay, no sé qué dice, no tengo cómo mostrarles por escrito el cómo suena, es el famoso li. El li no tenemos ningún fonema parecido en español, ¿ya? Tenemos que tener súper claro que no es gli, nunca va a ser gli, es li. Es un sonido absolutamente nasal. Claro, nosotros en español tenemos pocos sonidos nasales. El sonido más nasal que tenemos en el español es la ñ. Nosotros, la ñ, cuando la pronunciamos, el sonido nos sale por la nariz, porque cerramos con la lengua la salida del aire por la boca. Ñ. Lo mismo con el li. Entonces, ¿cuál es la forma? Y esta es una forma ya directamente de cómo poner la lengua. Nosotros para decir el li, lo que hacemos es el centro de la lengua, la parte como del medio de la lengua, la pegamos al paladar arriba. Entonces ahí estamos tapando la salida del aire por la boca. Y tapamos y la punta de la lengua, porque esta es la parte central, está arriba, la punta de la lengua la bajamos y tocamos los dientes de abajo, quedamos así. Y casi como con una sonrisa, uno dice, y van a ver que automáticamente, como tengo tapado el aire, lo tapo con la misma lengua, mi sonido sale por la nariz. Digo, li. Ya veo que están todos practicando, eso insisto. No, ese es el sonido un poco que menos me preocupa, porque yo sé que es el sonido que fonéticamente en español no tenemos. Entonces no les puedo decir, ah, es que se parece a esto, o miren cómo se pronuncia. No, es simplemente un sonido que hay que aprender a pronunciar. Y es completamente nasal. Li. Lamentablemente no les puedo decir es que es un sonido que aparece poco, que es muy de repente. No, es un sonido súper común porque li de por sí es un artículo. Entonces sale constantemente. Es un sonido súper común, el li. Pero bueno, lo vamos a ir practicando poquito a poquito. ¿Ya? Entonces, pueden abrir sus micrófonos, todos. Necesito saber si quedó alguna duda. ¿Tienen alguna pregunta? No. ¿No? Perfecto, ¿ya? Entonces, Loreto y Luis, yo no les voy preguntando a ustedes, porque obviamente este repaso lo estamos haciendo para ustedes. Les voy a ir preguntando siempre a los otros compañeros, voy tratando de ir rotando. Entonces no les voy a decir, no sé, pues, ¿cuál es el artículo de no sé qué? No, ustedes tienen que estar aquí escuchando. Por estas clases, ustedes están un poco de modo oyente para ponerse al día. ¿Sí? Oui. Sí. ¿Oui?
Hay un- Sí. sí, se dice sí. Sí. Sí y no se dicen igual. Sí, no. Sí. Perfecto. Súper. Ya entonces vamos a hacer la pausa. Unos 15 minutitos, más o menos. Ah, ya. Entonces, Mira, entre 12:10 y 12:15 empezamos de nuevo con la segunda parte. Ya voy a dejar de grabar la primera parte y durante